Bienvenidos a Comunidad Cristiana de México CDMX Sur. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel, ni tampoco tu edad, país o nación. Siéntete en casa. Somos tu familia. Ven tal como eres a Comunidad Cristiana Ciudad de México Sur. Te queremos aquí. Recibamos con un fuerte aplauso la palabra de Dios. Újule, ¿no desayunaron o qué pasó? Buenas tardes, ¿cómo estamos? Bendecidos. Qué bueno, qué bueno. Nuevamente damos la bienvenida a los que están aquí por primera vez y los que ya son de casa, bueno, también sean todos bienvenidos. Qué bueno que están acá, estoy seguro y convencido de que Dios nos trajo a su casa para poder pues cumplir el propósito por el cual hoy estamos conociéndole. Y déjame entonces entrar a la palabra, a la enseñanza de esta tarde. Hace 8 días concluimos con una serie que espero haya sido de bendición para tu vida. Esta serie se tituló Libertad. ¿Cómo se tituló? Libertad. Y justamente estas semanas lo que Dios estuvo haciendo en nuestras vidas, en nuestra alma y en nuestro corazón, fue traer libertad a través de su palabra y a través de cada una de estas enseñanzas. Pero finalmente, siempre que somos expuestos a la palabra de Dios, vamos a encontrar libertad. Juan 8 dice: vas a conocer la verdad y esta te va a hacer libre. Entonces, mientras sigamos conociendo a Dios a través de su palabra, siempre vamos a estar encontrando esa libertad. ¿Y libertad en qué áreas? Pues en todas las áreas que yo pueda entender o darme cuenta que necesito ser libre. Amén. Ahora, finalmente la palabra libertad es el resultado o es la consecuencia del amor de Dios y del perdón de Dios. Si yo no hubiera recibido su amor y su perdón, pues no tendría libertad. ¿Estás de acuerdo con eso? Y hemos recibido amor de Dios, hemos recibido perdón de Dios, entonces has recibido libertad. Amén. Pero hoy comenzamos una nueva serie que estamos titulando, o donde el tema central tiene que ver con la sanidad. ¿Con qué? Con la sanidad. Y también la sanidad es el resultado o es la consecuencia, otra vez, de su amor y de su perdón. No puede haber sanidad si no hay perdón. El perdón trae sanidad. Entonces, tanto la sanidad como el perdón van de la mano. ¿Estamos aquí? Y si algo sostiene a la sanidad y al perdón, es el amor de Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Así que hoy vamos a estar aprendiendo algo acerca de la sanidad. Quiero decirte que hay 2 tipos de sanidad. Bueno, hay muchos tipos de sanidad, pero primeramente voy a tomarlo en 2 partes: la sanidad interna y la sanidad externa. La sanidad interna, es decir, hablamos de lo que nuestros ojos no ven, pero existen. Por ejemplo, hay sanidad en nuestro corazón o hay sanidad en el corazón. Y hay alguien experto en traer sanidad al corazón y ese es Dios. Hay algo que no podemos ver, pero sabemos que existe y estoy hablando de nuestra alma, donde en ella se encuentra voluntad, emociones, pensamientos, decisiones. No lo podemos ver, pero sabemos que está. Y muchas veces es necesario que Dios traiga sanidad a nuestra alma. ¿Estamos aquí? Sanidad emocional, sanidad sentimental, sanidad a mis pensamientos, sanidad a mi voluntad. Amén. Entonces, esa es la sanidad interna, pero también hay la sanidad externa. ¿Cómo qué podría ser una sanidad física o externa? Cuando hay una enfermedad, ¿de qué?
de tus músculos, de tus huesos, en fin, hay una lista interminable de enfermedades, desafortunadamente. Pero a cualquier necesidad de enfermedad hay una respuesta. Cristo trayendo sanidad interna y externamente. Amén. Ahora vamos a aprender también que hay una raíz a toda enfermedad. ¿Hay qué? Hay raíz. O sea, hay algo que lo motivó. La enfermedad otra vez es el resultado de algo. Hay algo que, cuando yo hablo de raíz, estoy hablando de algo que no se ve, que está por debajo de. ¿Sí? Y yo quiero mencionarte algunos puntos que a lo largo de estas semanas vamos a ir desarrollando. Solamente te lo quiero dar como una introducción. La raíz de la enfermedad, número 1, es el pecado. Hay enfermedades ocasionadas por el pecado. No todas, pero sí hay algunos casos. Hay enfermedades ocasionadas por maldiciones generacionales. ¿Estamos aquí? No todas, pero sí hay casos. Hay enfermedades que son ocasionadas tal cual por la obra del diablo. No todas, pero existen. Ahí están. Y ante estas tres cosas que yo te acabo de mencionar, hay algo en lo que nosotros mismos podemos provocar u ocasionar en nuestra propia vida para que desate una enfermedad. Y te estoy hablando de lo siguiente. Voltea hacia acá. Cuando hay falta de perdón en nuestra vida, en nuestro corazón, estoy generando probabilidades o posibilidades para que mi corazón se enferme. El rencor, el resentimiento, la amargura, el odio, la tristeza, la envidia, los celos. ¿Qué crees? Todo esto enferma el alma, enferma el corazón. ¿Estamos aquí? Quiero que veamos lo que la Escritura nos enseña, o más bien respaldar lo que te he estado diciendo en estos 10 minutos. Vamos a ver lo que la Biblia nos enseña referente a lo que yo te acabo de mencionar. Y quiero que me acompañes o busques en tu Biblia tercera carta de Juan, capítulo 1, versículo 2. Y hay una versión en la que yo quiero leerlo o que lo escuches, es palabra de Dios para todos. Pero busca por favor tercera carta de Juan, el versículo 2. Hace tiempo una persona se enojó conmigo en plena predicación, así como ahorita, o como esta reunión, y me dijo, levantaba la mano y se me hizo raro que alguien levantara la mano, y yo, pues a ver qué pasó. Y me dice, pastor, es que nada más dice el versículo 2, pero estoy esperando a que me diga el capítulo y no dice el capítulo, nada más dice el versículo 2. Le digo, es que hermana, esa carta nada más trae un capítulo, no tiene caso que le diga el capítulo porque nada más trae un capítulo. Entonces, no se me vaya a enojar usted también. Y lo que vamos a ver es el versículo 2. No me vaya a preguntar qué capítulo, es el versículo 2. ¿Estamos ahí? Tercera carta de Juan, versículo 2. ¿Lo tenemos? ¿Sí lo tiene o no? Ok. Mira, la versión Palabra de Dios para Todos dice, estimado hermano, le pido a Dios que te vaya bien en todo. Voltea hacia acá. ¿A cuántos nos gustaría que nos fuera bien en todo?
todos. Y más cuando piensas que estás salado, que nada te sale bien, que tienes todo el propósito, todo el deseo, toda la estructura, toda la administración, todo lo que puede estar a tu alcance para que te vaya bien o te salgan las cosas bien y te salen mal. Yo creo que cuando estamos pasando por eso y escuchamos este versículo o estas palabras donde dice, yo le pido a Dios que te vaya bien en todo. Y obviamente todos queremos que nos vaya bien, ¿qué? En todo. Pero, diga conmigo, pero necesitamos entender que hay dos cosas para que me pueda ir bien en todo. Y este mismo versículo me lo enseña. Este versículo en el que yo tengo aquí en esta versión dice, y que tengas buena salud física, así como la tienes espiritualmente. Y fíjate, voltea hacia acá, habla de dos cosas que ya te había yo mencionado: lo interno y lo externo, lo espiritual y lo físico. Y aunque son cosas diferentes, pero ambas dependen la una de la otra. Es decir, que si yo tengo salud físicamente, es porque espiritualmente o porque primeramente en lo espiritual alcancé y recibí una salud, una sanidad. ¿Estamos aquí? Entonces, si hay sanidad en mi corazón, si hay sanidad en mi alma, si hay una sanidad interna, espiritual, tendré una sanidad o una salud física. Yo me acuerdo que he escuchado anteriormente que dicen, ¿y qué es lo que tú más deseas en la vida? Y responden, con que tenga salud, estoy del otro lado. ¿Has escuchado eso? ¿Has pensado así? ¿Has dicho eso? Y es cierto, porque entonces tienes todo para poderla hacer. Y entonces todo es el comienzo, es el primer paso para que todo te salga bien. Que haya sanidad interna, espiritual, y que haya una sanidad física externa. ¿Vamos bien? Ok. Hablemos un poco de Jesús. Jesús, cuando estuvo aquí hace más de 2000 años, aparte de venir a establecer el reino de Dios, aparte de enseñar, aparte de capacitar, aparte de hacer la voluntad de su Padre aquí en la tierra, sabemos que Él hizo sanidades y milagros, prodigios y maravillas. ¿Es así o no? Trae a tu memoria alguna sanidad que conozcas que Jesús haya hecho. Y si les empiezo a preguntar, estoy seguro que la mayoría tendría una sanidad diferente. Por ahí vamos a coincidir con algunas. Pero a lo que voy es a lo siguiente. Jesús trajo e hizo muchas sanidades. ¿Estás de acuerdo? ¿Es así? Bien. Muchas de esas sanidades, Jesús hizo algo especial, algo que llamó la atención y que es el ejemplo que yo quiero ponerte en este momento. Estamos hablando de sanidad. Sanidad interna, sanidad espiritual y sanidad física. ¿Qué hizo Jesús si estamos hablando de este tema? Quiero que busques en tu Biblia y me acompañes, por favor, a Mateo capítulo 9, versículo 1. Mateo 9, versículo 1.
¿Ya lo tienes? Mateo 9, versículo 1. Ese sí lo leemos en la versión 60. Estamos hablando de sanidad interna y sanidad externa. Entonces, entrando Jesús en la barca, pasó al otro lado y vino a su ciudad. Y sucedió que le trajeron un paralítico. Voltea hacia acá. En otros evangelios, este mismo pasaje lo dice de la siguiente forma. Jesús estaba enseñando dentro de una casa y había una multitud, había mucha gente. Y entonces se acercaron 4 personas o se acercaron personas con un paralítico. ¿Está bien? Este versículo sigue diciendo, y al ver Jesús la fe de ellos, voltea hacia acá. Lo que sucedía, o lo que sucedió más bien, es que hubo 4 personas, o hubo personas que vieron la necesidad en un hombre. Esta necesidad de ese hombre es que él era paralítico. Y ellos estaban convencidos, estaban seguros, tenían la fe suficiente para determinar que si ellos llevaban a ese hombre, que posiblemente era su amigo, si lo llevaban a los pies de Jesús, lo que iba a hacer Jesús es que lo iba a sanar. ¿Que lo iba a qué? Y entonces cuando estos hombres van hacia donde está Jesús, se dan cuenta que hay mucha gente y que es muy difícil que puedan llevar su necesidad ante los pies de Jesús. Pero ellos no se rindieron. Di conmigo, no se rindieron. Su fe, su convicción, su confianza fue más allá que cualquier adversidad que les podía impedir acercarse a Jesús. Y entonces lo que hicieron fue subirse al techo de la casa donde estaba Jesús. Se dice fácil. ¿Tú te has subido al techo de una casa? Ay. Pero no por las escaleras, O sea, fíjate todo lo que implica subirse al techo de una casa. Y no estoy hablando de que vas a usar algo para subirte al techo. Con tus propias fuerzas, con tus propias capacidades, con lo que tú tienes, vas a subirte al techo de una casa. Si en lo natural me costaría muchísimo trabajo y tal vez pueda ser hasta imposible que yo lo pueda hacer, imagínate todavía subir a un hombre paralítico. ¿Estamos aquí? Sin embargo, ellos lo hicieron. Ellos estuvieron dispuestos a hacer lo que fuera para llevar la necesidad de este hombre a los pies de Jesús y que Jesús pudiera traer sanidad. Bueno, por fin subieron todos y subieron al paralítico y dijeron, bueno, pues ahora viene lo bueno. Vamos a hacerle un tragaluz. Ese fue el primer tragaluz. En los tiempos de Jesús pusieron un tragaluz, o sea, le hicieron un hoyo al techo. Y se dice fácil, pero imagínese usted, está en una casa, está dando una enseñanza, hay una multitud de gente y de pronto le hacen un boquete a su techo. Entonces también para Jesús, pues se sorprendió, pero todavía le sorprendió algo más que el techo en la casa. Les sorprendió la fe de estos hombres. Y fíjese que no dice la fe del paralítico, dice la fe de estos hombres. Yo creo que hoy en día hace falta camilleros espirituales. Yo creo que hoy en día tú y yo deberíamos de ser como esos camilleros. Poder ver la necesidad. ¿Cuánta gente paralítica hay en el mundo? Y no me estoy refiriendo físicamente. Gente paralítica es gente que quisiera acercarse a Dios, pero no lo puede hacer. Pero tú sí lo puedes hacer. Y tú sí puedes llevar a esa persona a los pies de Cristo. Oye, es que hay muchísima gente. Oye, ¿qué crees, cuate? Mira, hay un buen de gente, no se puede, pues ahora para la próxima. Y lo dejas ahí. No hicieron eso.
Bueno, pues vamos a subirlo al techo, pues órale. Imagínate todo lo que tuvieron que hacer. Y todo lo que tuvieron que hacer para hacerle un hoyo a la casa. Y todo lo que tuvieron que hacer para, bájalo tú más a la izquierda, más a la derecha, despacito, despacito, no tan rápido. Y hubo toda una estrategia. Hubo todo un esfuerzo para poder llevar a ese hombre ante los pies de Jesús. Y Jesús se sorprende de la fe de estos hombres. Pero lo que yo quiero enfatizar en esta tarde es lo siguiente. Mira lo que sigue diciendo. Jesús le dijo al paralítico: ten ánimo, sé sano. ¿Sí le dijo Jesús eso al paralítico? ¿Qué le dijo? Ten ánimo, tus pecados son perdonados. Los hombres que llevaron al paralítico, el mismo paralítico suponía, creía o pensaba que su necesidad era ser sanado físicamente. Pero lo que vio Jesús como una prioridad es: no, necesita ser sanado internamente. ¿Y cómo alguien puede recibir sanidad en su alma y en su corazón? Jesús lo dijo: tus pecados son perdonados. Y en ese momento, ¿sabes qué recibió? Sanidad, libertad. Sintió el amor de Jesús, sintió el perdón de Jesús. Hay alguien que pudo perdonar mis pecados, sentí su amor, hubo sanidad, hubo libertad en mi vida. Jesús, antes de sanarlo físicamente, trajo perdón de pecados, es decir, lo sanó internamente. Hay muchas personas que dicen: yo deseo, anhelo ser sanado físicamente, pero tal vez o muy probablemente como una prioridad de respuesta es que Dios va a estar sanándote internamente. ¿Estamos aquí? Jesús le dijo: ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas decían dentro de sí: está blasfemando. Y conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Por qué? ¿Qué es más fácil decir: los pecados te son perdonados, o decirle: levántate y anda? Pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. ¿Qué hubo? Sanidad física, porque antes hubo una sanidad interna, porque si algo había ocasionado esa enfermedad era el pecado. Y lo primero que Jesús hizo fue: te perdono, tus pecados son perdonados. Y después le dijo: levántate, toma tu cama. Hubo sanidad. Y después le dijo: vete a tu casa. Hubo libertad. Ahora, me llama la atención cómo dice este versículo lo siguiente: pues para que sepas que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. El Hijo del Hombre es Jesús. Jesús, siendo el Hijo de Dios, siendo Dios, se hizo hombre. Y dice: se requiere potestad, se requiere poder para traer perdón de pecados y asimismo sanidad interna. Adelantito o más adelante voy a mencionar que tú y yo somos hijos de Dios. Y si hay algo que nos caracteriza es la autoridad y el poder que Dios nos ha dado. Pregunta: ¿autoridad y poder para qué? Jesús dijo: el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar, ¿qué?
pecados, pero también para poderle decir a un paralítico: levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Y la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios. ¿Y qué? Escucha esto, voltea hacia acá. Cualquier necesidad, cualquier enfermedad es la excusa perfecta para mostrar la gloria de Dios. ¿Para qué? Para mostrar ¿qué? La gloria de Dios. Erróneamente se ha pensado que Dios es el que trae las enfermedades. Y muchas veces hasta decimos, fíjate qué mal hablamos o qué mal decimos: Diosito me mandó esta enfermedad porque me porté muy mal, porque me lo merezco. Y si es necesario que yo cargue con esta enfermedad que me mandó Diosito, pues ni modo, es la cruz que me tocó cargar. Dices, no, eso no es así, eso no es cierto, eso no es verdad, eso es una mentira. En primera, no tenemos ningún Diosito. Tenemos un Dios grande, maravilloso, poderoso, y así mismo es el amor que tiene para con nosotros. Dios nos ama. Dios pudiera permitir una enfermedad en tu vida, pero Él va a glorificarse de una o de otra forma. Por eso este versículo termina diciendo: se maravilló y glorificó a Dios que había dado tal potestad a los hombres. Entonces Jesús tiene poder para perdonar y tiene poder para sanar. Amén. Santiago capítulo 5, versículo 15. Santiago 5, versículo 15. Dice: la oración de fe salvará a ¿quién? ¿Cuál es la oración de fe? Dice que hay una oración de fe que sana al enfermo. ¿Sí es así o no? ¿Sí dice así o no? No. A mí me han pasado cosas tan raras en este tema. No sé si podértelo decir. Si me animas, igual y te lo platico, Yo no me había puesto a pensar tan a fondo en esto, pero fue hasta que un hermano me dijo: oiga, pastor, ¿no se ha dado cuenta que usted cuando va a orar por un enfermo al día siguiente se muere? Y yo, manches, ya lo había pensado, pero yo dije, no creo. Pero sí. ¿Qué onda, Señor? Pues, digo, no siempre, ¿verdad? Porque entonces ninguno de ustedes me va a decir: pastor, me duele la cabeza, no puedo orar por mí. Cero. Y me dijo esto el hermano y se quedó parado viéndome como esperando que yo le diera una respuesta, y sí se la di. Y le dije: pues mira, ¿sabes qué fue lo más importante? Que él entregó su vida a Cristo y que él se salvó, y que seguramente él solamente estaba esperando que Dios le estaba dando el tiempo para poder entregar su vida a Cristo. ¿Sabes? Ahora él eso le preparó para poder entrar al cielo. Y es verdad. Y
cuando me dicen, oye, está muy mal, está en el hospital o ya está en su casa y solamente está esperando pues que ore alguien por él, porque ya el doctor dijo que ya no hay nada que hacer. Pienso eso. Híjole, bueno, pues voy a ir. Y me ha tocado, no sé qué está pasando, pero me ha tocado orar por gente que ya están esperando algo y oro y bendigo y declaro la palabra, lo que la palabra nos enseña referente a eso, y toda la gente está esperando que ya se vaya al cielo y al día siguiente se levanta. O sea que finalmente no es lo que uno quiere, sino la última palabra la tiene Dios, ¿verdad? Bueno, te mencioné un versículo que leyéramos. Lo estamos leyendo ya, dice, y la oración de fe salvará al enfermo. ¿Cuál es la oración de fe? Bueno, fe nos ha enseñado la palabra de Dios, que es llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Entonces, esa es una oración de fe. No podemos orar y decir, Señor, yo te doy, estamos orando por algún enfermo y le estamos diciendo, Señor, te doy gracias por la artritis que tiene este hermano. No, ¿verdad? Porque aunque la tuviera, vas a llamar las cosas que no son como si ya fuesen. Señor, gracias porque los huesos de tu hijo tienen vida. Ya no hay tristeza, hay gozo, hay alegría. Tu palabra es medicina a sus huesos. Estamos llamando las cosas que no son como si ya fuesen. Esa es una oración de fe. Pero no quiero enfatizar en esto. Mira lo que sigue diciendo. Y el Señor lo levantará. No dice si de su cama o al cielo, pero lo va a levantar. Se va a glorificar. Es cierto, pareciera broma lo que te estoy diciendo, ¿verdad? Pero te lo estoy diciendo en serio. Mira, me pasa otro problema. Cuando cuento un chiste y quiero que se rían, nadie se ríe. Y cuando hablo en serio se empiezan a reír, dices, ¿qué onda? Pero esto es en serio. Y si hubiere cometido, aquí es donde hago énfasis, y si hubiere cometido pecados, ¿les serán qué? Les serán perdonados. ¿Qué es más importante? ¿Lo físico o lo espiritual? ¿Lo externo o lo interno? Según lo que hasta ahorita hemos visto, es lo interno. Y este versículo dice, y si hubiere cometido pecados, le van a ser perdonados. ¿A cuántos se nos han perdonado nuestros pecados? ¿Y qué hemos encontrado a raíz de eso? Libertad y sanidad. Recibimos de gracia su amor y su perdón, y Él nos ha enseñado que por gracia demos lo que Él nos ha dado. ¿Sabes cómo ejercemos la autoridad y poder como hijos de Dios? No solamente reprendiendo a los demonios, no. Tenemos que ser más prácticos. Ejercemos autoridad y poder como hijos de Dios cuando estamos listos y dispuestos para que así como Dios me ha amado y perdonado, yo también pueda perdonar, porque eso trae sanidad. Sí, cuando tú perdonas, así como Dios te perdonó, hay sanidad. Recuerda lo que te mencioné en un principio. La sanidad va acompañada del perdón. Amén. Y después dice, o sigue diciendo, confiese sus ofensas unos con otros. ¿Sabes cómo se le llama eso? Ponte a cuentas. Y si es necesario que tú pidas perdón, pide perdón. Y si hubiese alguien que viniera a pedirte perdón, perdona. Eres hijo, tienes autoridad y tienes poder para perdonar o para pedir perdón. ¿Y qué crees que eso trae? Sanidad. Sanidad.
El perdón trae sanidad. Amén. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orar unos por otros. ¿Para qué? Pero si no hago esto, sí necesito una sanidad en mi corazón, porque mi corazón se enfermó de amargura, se enfermó de rencor, se enfermó de resentimiento. Mi alma se enfermó por falta de perdón, y todo el tiempo estoy pensando lo que me hicieron, lo que me ofendieron, lo que me agredieron, lo que me lastimaron, todo el tiempo. Entonces mi alma, tu alma, necesita esa sanidad que solamente Dios puede dar. Y si tú ya has recibido esa sanidad en tu alma y en tu corazón, ahora Dios está esperando, como frotándose las manos, diciendo: ese es mi hijo, ahorita va a dar de gracia lo que yo le he dado de gracia, va a amar y va a perdonar como yo lo hice con él. Tiene toda la capacidad para poderlo hacer. Ese es mi hijo en el que yo tengo complacencia, y él está esperando eso. Este versículo dice así: ponte a cuentas, oren unos por otros para que sean sanados. Y ponerse a cuentas, no te vas a poner a cuentas con el que si te llevas o con el que no hay ningún problema. Te vas a poner a cuentas con el que tienes un problema. Y dice: y ora por él. Para que sean sanados. Y termina diciendo algo que me encanta. En este versículo dice: y la oración eficaz del justo puede mucho. Voltea hacia acá. ¿Habías escuchado ya esa palabra? La oración eficaz del justo puede mucho. Es como aquel versículo muy famoso de entre los cristianos que dice: Dios concede las peticiones del corazón. ¿Lo has oído? Y ante cualquier cosa compartimos y le decimos a la gente: no te preocupes, Dios concede las peticiones de tu corazón. Y también ocupamos esta palabra de la oración eficaz del justo puede mucho, no te preocupes. Ah, no, pero espérame. Es que ese versículo es el resultado de algo. Esa palabra, esa frase es el resultado de algo. Porque, por ejemplo, cuando la Escritura dice Dios concede las peticiones del corazón, está hablando de alguien que aprende a deleitarse en la presencia de Dios. Y dice: y si tú te aprendes a deleitar en la presencia de Dios, seguramente Dios va a conceder las peticiones de tu corazón. Y este versículo dice, y está hablando acerca de la sanidad, y está hablando acerca del perdón, y está hablando de ponerse a cuentas, y está hablando de orar unos por otros. Dice: y entonces tu oración será eficaz. Tu oración tendrá respuesta. Esa es la oración eficaz. La oración eficaz tú y yo la vamos trabajando, tú y yo la vamos construyendo, tú y yo la vamos tejiendo. No es nada más, la oración eficaz puede mucho, no. Qué bueno sería que nada más fuera la oración eficaz puede mucho. Dice: no, es que antes tuve que aprender a orar con fe. Antes tuve que reconocer si había pecado en mi vida y acercarme a Dios con un corazón contrito y humillado, y en pleno arrepentimiento decirle: Señor, perdóname, y entonces poder abrazar y recibir el perdón de Dios. Y ahora Dios me dice: bueno, así como has recibido el perdón y la sanidad en tu corazón, es tiempo de que tú también des de ese amor y de ese perdón. Es tiempo de que el poder de Dios fluya a través de ti. Hay gente que dice: yo oro para que el poder de Dios fluya a través de mí, y haya milagros, prodigios y maravillas. Y dices: está bien, que es bueno, pero ¿sabes cómo ocurrirá ese milagro, esa sanidad, ese prodigio y esa maravilla? Poniéndote a cuentas con tus hermanos, orando por ellos. Y entonces tendrás una oración eficaz. Ahora hay una palabra que me está faltando, y con esto termino este versículo. La oración eficaz del justo.
Pues no, ¿quién es justo? Nadie. Cristo nos ha justificado, eso sí, pero aquí dice la oración eficaz del justo. ¿Y qué es lo justo? Y este versículo nos responde, ¿sabes qué es lo justo? Lo justo es que si has recibido perdón y Dios te ha sanado, es tiempo de que tú pidas perdón y sueltes sanidad. Eso es lo justo. Porque si nada más recibo amor, perdón, sanidad y libertad, pero yo no quiero darlo, soy injusto. Y entonces mi oración no será una oración eficaz. Amén. ¿Me ayudan con la adoración, por favor? Busquemos Juan 5, versículo 14. Antes de leer este versículo, necesito decirte algo más. En la reconciliación, ¿te acuerdas que decía el versículo, ponte a cuentas o pónganse a cuentas y oren? Eso es reconciliar. Y quiero decirte que en la reconciliación hay sanidad. Voy a repetir esto. En la reconciliación hay sanidad. Somos hijos de Dios con poder para perdonar. Amén. Juan 5, versículo 14. Hemos estado hablando de sanidad interna. Estamos hablando de la raíz de la enfermedad. En este caso estoy enfatizando en el pecado. Y Juan 5:14 nos dice algo muy interesante. Dice así: después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado. ¿Has sido qué? Jesús le dijo, eres sano. Pero también le dijo algo más. Le dijo, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Sí, hay una raíz de pecado que genera enfermedad. Primeramente lo hace interno y desafortunadamente en algunas ocasiones lo manifiesta en nuestro cuerpo. Hay estudios científicos, médicos que comprueban que la tristeza, que la amargura, que el rencor, que el resentimiento, que la soledad traen secuelas de enfermedad físicamente. La falta de perdón. ¿Estamos? Pero solo en Jesús encontramos sanidad. Solo en Jesús encontramos libertad. Solo en Jesús encontramos ese poder liberador. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, eres sano, no peques más para que no te venga algo peor. O sea, si hay un pasaje donde dice, cuida tu salvación con temor y temblor, hay un pasaje entonces que dice, cuida tu sanidad. ¿Y cómo alguien puede cuidar su sanidad? Guardando su corazón. Dile al que está a tu lado, guarda tu corazón. No dejes que se amargue tu corazón. No dejes que se llene de resentimiento. No dejes que se llene de tristeza.
Si alguien te defraudó, si alguien te decepcionó, tienes la capacidad para orar por él, para perdonarle delante de la presencia de Dios, y si es necesario, para ponerte a cuentas. Si tú sabes y sientes que defraudaste a alguien, lastimaste a alguien, heriste a alguien, tienes la capacidad para irte y poner a cuentas y decirle: perdóname, de todo mi corazón te estoy pidiendo perdón. Y allí hay sanidad. Cuidemos la sanidad que Dios nos ha dado. Guarda tu corazón. Romanos 8, versículo 1. Romanos 8, versículo 1 dice así. Si no lo tienes, escúchalo, o puedes leerlo atrás de mí. Dice: por lo tanto, ya no hay condenación. ¿Ya no hay qué? Mira, la condenación es el castigo del pecado. Y el pecado es la raíz de la enfermedad. Y este versículo dice: oye, ¿qué crees? Ya no hay condenación, es decir, ya no hay enfermedad, porque ya no hay pecado. ¿No está contento usted por eso? Legalmente en Cristo, hace más de 2000 años, Él pagó para que tú y yo no fuéramos condenados. Ya pagó. Eso sucedió hace más de 2000 años legalmente. Pero vitalmente tenemos que creerlo para que se haga viva, para que ese verbo se haga carne en nosotros y para poder ver su gloria. Dice: por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Cuántos pertenecen a Cristo Jesús? Porque ustedes pertenecen a Él, el poder del Espíritu que da vida los ha liberado del poder del pecado. Sí, el pecado ejercía poder, pero dice este versículo que en Cristo Jesús Él quitó toda potestad, todo poder que el pecado ejercía sobre nuestras vidas. Es decir, traduciéndolo a lo que estamos viendo, es: ninguna enfermedad en Cristo Jesús tiene más poder sobre tu vida. El versículo 3. Si quieren poner el versículo 3. Perdón, discúlpame, pero yo te lo estaba leyendo en otra versión. Tal vez te decías: ¿y dónde dice eso? Es que yo estaba leyendo otra versión, discúlpame. Pero en esta versión dice: Él envió a su propio Hijo en un cuerpo como el que nosotros los pecadores tenemos, y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Termino con esta última parte. Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. Repito, Dios declaró el dominio que el pecado o la enfermedad tenía sobre nosotros. Por último, lo quiero repetir, dice: Dios declaró el fin del dominio que el pecado o la enfermedad tenía sobre nosotros. Esta es palabra de verdad, esta es palabra de vida que trae libertad. Y quiero concluir con este versículo, Mateo 8, versículo 17. Mateo 8, 17 hace una remembranza o cita o trae a memoria un pasaje de Isaías capítulo 53. Y Mateo 8, 17 dice lo siguiente: para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo: Él mismo, Jesús, Él mismo tomó nuestras enfermedades
y llevó, y repito, llevó nuestras dolencias. Escucha esto. Jesús tomó la enfermedad. Jesús tomó lo que tú pensabas que era tu enfermedad. No es tu enfermedad. Ya no llevas enfermedad. Este versículo dice, Jesús la tomó. Es que a veces decimos eso. Es mi enfermedad, mi diabetes, mi artritis, mi esto, mi yo. No, acuérdate, hay un lenguaje de fe que llama las cosas que no son como si ya fuesen. No es tu enfermedad. ¿Por qué la haces tuya? ¿Por qué le abrazas? ¿Por qué la haces hasta como de tu familia, como si fuera tu amigo? No, hombre, es tu enemigo. Recházalo, no lo recibas. Es que el doctor dijo. Y está bien, qué bueno que hay un diagnóstico científico y que te está diciendo el doctor, pero ¿qué es lo que Dios te ha dicho? ¿Qué es lo que tú conoces de Dios? Hoy acabamos de leer 2 palabras que traen verdad a nuestra vida y libertad. Él llevó nuestras enfermedades. Y no solo eso, termina diciendo, dice, Él tomó nuestras enfermedades y las llevó nuestras dolencias. ¿De qué privilegios gozamos como para tener el atrevimiento de seguir queriendo llevar dolor y enfermedad? Cuando Cristo ya lo llevó consigo, cuando Cristo lo puso en una cruz y ahí se quedó. Amén. ¿Lo creemos? Creemos que en Cristo Jesús ya no hay dominio de pecado ni de enfermedad sobre nuestra vida, porque Él llevó toda enfermedad, quitó toda dolencia. Amén. Él perdonó nuestros pecados. Sigue trayendo sanidad a mi corazón, Jesús. Sigue trayendo sanidad a mi alma, Jesús. Cada que le conozco, cada que soy más expuesto a su palabra, estoy encontrando de que hay muchas áreas en mi vida que necesitan ser sanadas y solo Jesús lo puede hacer. Amén. Le damos gracias a Dios. Ponte de pie. Vamos a adorar al Señor. Terminamos. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de México CDMX Sur. No nos importa el color de tus ojos o qué tan alto seas. No importa cómo te peines o el color de tu piel, ni tampoco tu edad, país o nación. Siéntete en casa. Somos tu familia. Ven tal como eres a Comunidad Cristiana Ciudad de México Sur. Te queremos aquí. Bienvenidos a Comunidad Cristiana de México CDMX Sur.